Porque lo tenemos ya en comunicación telefónica al doctor Pablo Manili, quien es constitucionalista, doctor en Derecho también, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, por mencionar nada más que unos pocos antecedentes profesionales. Doctor Pablo Manili, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, ¿cómo están? Bueno, empiece por donde a usted mejor le parezca, porque hay muchísimos aspectos para analizar, ¿no? De lo que sucedió ayer y de lo que viene sucediendo en relación a estas leyes, a estos proyectos, mejor dicho, todavía no son leyes, y que venimos tratando con usted desde el punto de vista constitucional y jurídico, doctor Manili. ¿Qué le dejó la sesión de ayer? Usted empezó con un muy buen planteo, Liliana, que es ¿en qué le puede cambiar la vida a la gente esta ley? Bueno, en nada. La respuesta es en nada. El subte ya vale 600 pesos aquí en Buenos Aires, el tren sigue subiendo, la prepaga sigue subiendo, los alquileres siguen subiendo, los salarios no suben, la jubilación no sube. Entonces, en la práctica no le va a cambiar en mucho la vida a la gente. Y esto, más que una observación de tipo sociológica, es una observación de tipo constitucional la que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es una Constitución humanista que tiene como centro al ser humano, al hombre de carne y hueso. Entonces, esta sesión maratónica del Senado, la anterior sesión maratónica de diputados, se hicieron para aprobar una ley donde el ser humano aparece ausente. Yo diría que es una ley que se ocupa de la macroeconomía, de que cierren los números, de que se achique el Estado, pero no se ocupa del ser humano. Por ejemplo, hubo senadores que plantearon, introduzcamos un capítulo respecto de la educación, declaremos la emergencia educativa. Ayer hubo paro en muchas universidades nacionales del país. Así es. Esto pasó desapercibido por el debate de esta ley, pero hay alumnos universitarios que no están recibiendo clase y la educación estuvo ausente en este proyecto de ley. Entonces, primer punto es este, me parece que el humanismo, el ser humano, la sensibilidad estuvieron ausentes y ese es un mandato constitucional. Segundo, porque hay mucha tela para cortar, ¿no es cierto? Totalmente. En esta ley. Segundo, yo creo que ayer hubo un triunfo de la democracia y hubo una lección hacia el gobierno de que deben ser más democráticos. ¿Por qué digo esto? Porque entre el proyecto de ley inicial que mandó el gobierno al que se aprobó en diputados ya había una diferencia sustantiva. Entre el proyecto que se aprobó en diputados y el proyecto que se aprobó ayer en el Senado hubo más diferencias. Más diferencias. Después las voy a analizar, Pero ¿qué significa esto? Que el gobierno tuvo que negociar. Eso que el gobierno llamaba la casta, que no es otra cosa que los representantes democráticos del pueblo argentino, nada más que eso, tuvo que negociar con la casta. Y tuvo que sacar cosas de la ley que para el gobierno eran importantes para obtener los votos necesarios y que esto se apruebe. Y esto está muy bien. Esto es salud democrática, funcionamiento de las instituciones que la Constitución creó para que la democracia funcione. Entonces, está muy bien que el gobierno haya tenido que ceder y que haya diputados primero y senadores después que lo hayan obligado al gobierno a ceder. ¿En qué se dio? Por ejemplo, en el proyecto inicial podía venir un extranjero y blanquear plata en la Argentina. ¿A usted le parece que no es una locura esto? En el proyecto inicial podía un testaferro blanquear plata a nombre de otra persona. En el proyecto inicial, esto lo tuvieron que sacar, en el proyecto inicial se le aplicaba de vuelta el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Esto que el propio presidente, cuando era diputado, hace apenas 9 meses, había votado por la eliminación del impuesto a las ganancias y ahora quería reinstalarlo. Lo tuvieron que sacar. En bienes personales, querían hacer una rebaja del impuesto a los bienes personales a las grandes fortunas, es decir, para que los ricos paguen menos, para que me entienda doña Rosa, ¿no?
Esto lo tuvieron que sacar. Querían hacer que los bienes que se encuentran en el extranjero de un argentino paguen menos bienes personales. O sea, las fortunas que están en el exterior que paguen menos. Esto lo tuvieron que sacar. No pudieron seguir avanzando con el tema de suspender la obra pública. Tuvieron que incorporar un artículo que dice que toda obra pública que tenga financiamiento externo o que esté avanzada en un 80% no se puede suspender. ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjese la cantidad de cosas que tuvieron que sacar de la ley para que pase. Lo que También se llama... tuvieron que mantener, tuvieron que mantener la moratoria previsional, Liliana, que la querían eliminar, para que la gente que no llega a cubrir los aportes pueda jubilarse. Una aclaración, la gente que no llega a cubrir los aportes no es que no llega porque no quiso, no llega porque la tuvieron trabajando en negro, ¿está claro? O sea, no es un pecador el que no llega a juntar los 30 años de aporte, es un pobre trabajador que lo obligaron a trabajar en negro, ¿se entiende? Privatización de empresas. Tuvieron que sacar la privatización del correo y de aerolíneas como mínimo. Todos vimos la foto del Papa con la banderita de aerolíneas. La primera vez que el Papa, desde el año 2013 que asumió, se mete en la política argentina. De manera ¿verdad? tan expresa, ¿no? Explícita. De manera tan explícita, y lo hizo para defender a Aerolíneas Argentinas como aerolínea de bandera, que además es una aerolínea que da ganancia. Con lo cual tuvieron que sacarla de este proyecto privatizador. Después está el tema del RIGI, este régimen para las grandes inversiones, ¿no? Régimen de incentivos para las grandes inversiones. RIGI es la sigla. Bueno, en el proyecto del Poder Ejecutivo, cualquier empresa extranjera que venía a invertir acá podía mandar toda su ganancia fuera. Acá no quedaba nada. Y podía contratar mano de obra íntegramente extranjera. O sea, acá no le daba trabajo a nadie. Esto quería el gobierno. Un sistema en el cual viene una empresa extranjera, trae su propia gente, no le da trabajo al argentino y toda la plata la puede mandar afuera. Bueno, tuvieron que dejar de lado esto, tuvieron que negociar con los senadores y en el RIGI tenemos un 20% de compra nacional, es decir, esta empresa extranjera que viene y se radica, como mínimo el 20% de lo que compre se lo tienen que comprar empresas argentinas para estimular el trabajo argentino. Y la intervención de las pymes también, ¿no? La intervención de la... Y al mismo tiempo, aparte era una competencia desleal para las pymes, que son las que mueven la economía argentina. Imagínese, viene una multinacional, pone una filial acá, hace una inversión, pero manda toda la plata afuera y no le da trabajo a nadie, y sin impuestos prácticamente, porque tenían un régimen impositivo también muy beneficioso. Bueno, esto lo tuvieron que sacar. Ahora el 20% del compre tiene que ser argentino, del que hagan estas empresas, y además, a partir del segundo año, tienen que dejar el 40% de los dividendos acá. A partir del tercer año se incrementa y a partir del cuarto año ya es el 100% de los dividendos que lo tienen que dejar acá. O sea que tienen solamente 2 años para recuperar la inversión mandando la plata afuera y después tienen que empezar a dejar la plata acá. Entonces, no quiero aburrir con tecnicismos, ¿no es cierto? Reforma laboral también, doctor Manili. En la reforma laboral tuvieron que ceder, por ejemplo, la licencia de maternidad, que en el DNU la habían bajado a 45 días, ayer la tuvieron que votar con 90 días, como mandaba la ley de contrato de trabajo desde la década del 70. Monotributo. Es decir, el monotributo social también lo querían suprimir y lo tuvieron que mantener. ¿A qué voy con todo esto, no? Es una lista enorme, no estaríamos una hora, de temas en los cuales el gobierno tuvo que dejar de lado su postura, tuvo que ceder ante los requerimientos justos, dignos y democráticos de los representantes del pueblo para que los representantes del pueblo le voten la ley. Así funciona la democracia. Negociación no es una mala palabra, ¿no? En el ámbito político. Mire, mientras la negociación se maneje en términos políticos y en términos técnicos, es decir, subamos a 90 días pero bajemos lo otro a 45, pongámosle más plazo, subamos el 20%, en la redacción de una ley está perfecto y es totalmente legítimo. El toma y daca es otra cosa. Lo que no estaría bien es cosas que se dijeron por ahí de una senadora que cambió su voto por una embajada, de otro senador o senadora, no recuerdo, que cambió su voto por una rotonda para que le construyan una rotonda en su pueblo.
y de otras cosas que se han dicho por ahí. Bueno, eso sería un disparate si es verdad que ocurrió, ¿no es cierto? Pero la negociación de pongámonos a trabajar usted, yo y el otro en mejorar el texto de una ley para que no sea tan para un lado ni tan para el otro, sino que sea una representación de un consenso, eso está perfectamente legitimado por la Constitución Nacional. Y ahora, ¿qué pasa con esta revisión por parte del Senado? La media sanción de ambos proyectos enviados por el Ejecutivo, ley bases y paquete de medidas fiscales, tiene que volver a la Cámara de Diputados como Cámara de origen, y allí ¿cómo debe ser el tratamiento de acuerdo a estas modificaciones constitucionalmente, doctor Manili? Sí, cómo no. La Cámara de Diputados había aprobado un texto. La Cámara de Senadores le introdujo todos los cambios que más o menos recién le fui relatando. Con lo cual, hasta ahora no hay una ley. Sigue siendo un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque Diputados aprobó una cosa y Senadores aprobó otra. Correcto. Entonces ahora tiene que volver a Diputados. Como en el Senado no hubo 2/3 de los votos, sino que hubo una mayoría muy ajustada, tanto es así que tuvo que desempatar la vicepresidenta. Varias veces, ¿no? Y después sí, el presidente provisional también, el sanluiseño Abdala. Ahí está. Ahora, la Cámara de Diputados puede pasar tres cosas. Primero, si la Cámara de Diputados aprueba con mayoría absoluta las modificaciones del Senado, se convierte en ley tal como la votaron ayer. Si la Cámara de Diputados, también con mayoría absoluta, rechaza estas incorporaciones que hizo el Senado, lo que queda aprobado es el proyecto originario que había aprobado Diputados. En ese caso primaría la posición de los diputados. Pero también puede ocurrir una tercera postura, que es que no haya ley. A ver. Si en diputados no hay quórum o no juntan la mayoría absoluta ni para rechazar ni para aprobar las modificaciones que hizo el Senado, no hay ley. Y ya no se va a poder volver a tratar durante todo este año legislativo. Y cuando decimos mayoría absoluta, ¿a qué número nos estamos refiriendo? ¿La mitad más uno, 2/3? ¿Cómo es? Es la mitad más uno de los presentes, no, perdón, es la mitad más uno del total, es 129 diputados. O sea, van a tener que volver a juntar 129 diputados para o para mantener lo que votó Diputados o para aprobar esto que votó el Senado. Bueno, esas son las tres posibilidades. Usted mencionó que como no lograron los 2/3 y los números fueron muy ajustados en las votaciones, eso es cierto, porque para la aprobación en general de la ley bases, 35 y 35 fue el resultado y tuvo que desempatar la presidenta del Senado, que estaba Victoria Villarruel, ¿no? Ahora, para la aprobación en general de la ley base fue 36-36 porque estaban los dos senadores santacruceños que después se retiraron. Y así en el tratamiento, esto habilitó el tratamiento en particular, y en varios artículos fue también empate 35-35 y tuvo que desempatar Victoria Villarruel, y después cuando queda a cargo de la presidencia el presidente provisional Bartolomé Abdala yo le tocó desempatar. En el tratamiento del paquete de medidas fiscales yo voy a utilizar un término bien correntino, doctor Manili, discúlpeme, no es para nada académico, pero en los últimos capítulos, títulos, algunos de ellos, fue un embolleré, eso, a ese término me refería correntino, porque ya estaban cansados, ya eran las 7 de la mañana, querían terminar la sesión, y ahí la verdad que se produjeron confusiones respecto a que rechazaron, por ejemplo, un título completo, el de impuesto a las ganancias, pero había un artículo que una senadora quería votarlo aparte, bueno, toda una confusión. Y en esas votaciones hubieron modificaciones de rechazo de títulos completos o rechazo de artículos
que fueron con 2/3. Si se produjeron modificaciones o se eliminaron, rechazaron artículos o títulos completos con esa mayoría agravada de 2/3, si diputados quiere mantener lo que sancionó y no aprobar esas modificaciones logradas con 2/3 en Senado, debe tener ya no una mayoría absoluta, sino una mayoría agravada de 2/3. Exactamente. Todo aquello que en el Senado haya sido aprobado por 2/3, si diputado lo quiere rechazar o si quiere sostener lo que había aprobado la propia Cámara de Diputados, va a tener que juntar los 2/3. Es una especie de simetría que hay, ¿no? Lo que el Senado aprobó con 2/3, con mayoría simple, lo que el Senado aprobó con mayoría simple, diputados lo puede aceptar o rechazar con la mayoría simple, que en este caso es mayoría absoluta. Ajá. En cambio, lo que el Senado haya aprobado con 2/3, que fueron muy pocas cositas, sí, eso, si diputados lo quiere modificar o rebatir, va a tener que juntar la misma mayoría que se juntó en el Senado, es decir, los 2/3. Para cualquiera de las dos opciones, rechazar... Sí, para rechazar o para mantener. Sí, para mantener la opción votada en diputados o para aceptarla del Senado. Si no llegan a esa mayoría, no hay ley. Bien, porque recuerdo que Bartolomé Abdala en 2 oportunidades mencionó y dijo, mirando hacia los secretarios, que conste que fue por 2/3. Entonces, entendí que era para el tratamiento en diputados, que también tienen que reunir esa mayoría agravada. Ahora, exactamente. La Constitución lo dice en forma expresa en el artículo 81, que cuando la Cámara revisora, o sea, la que interviene segunda, en este caso fue el Senado, que cuando la Cámara revisora aprueba con modificaciones, debe dejar constancia de cuál fue la mayoría con la cual se sancionó, para que después pase esto que decimos, que diputados tengan que juntar esa misma mayoría tanto para rechazar como para aceptar la modificación que hizo el Senado. Bien. Ahora, puede darse la situación que en diputados algunas modificaciones puedan ser aprobadas y otras modificaciones con las mayorías necesarias, ¿no?, que algunas puedan ser aprobadas y otras rechazadas. ¿Puede darse eso o tiene que ser en conjunto aprobado o rechazado? No, podría ser, como usted dice, en la primera de las dos alternativas que dio, porque en diputados se va a votar en general y en particular, o sea que puede ser que alguna quede aprobada y otra no. Pero siempre ajustándose al texto modificado como fue aprobado en Senado y como fue aprobado en diputados, o pueden entrar otra vez en la discusión y tocar los artículos y los proyectos. Ya no pueden, no, ya no hay una tercera vuelta, digamos, ya no. Diputados se limita a aprobar o rechazar las modificaciones que introdujo el Senado, no puede hacer nuevas modificaciones. Por lo tanto, en todos aquellos artículos o capítulos de la ley, donde no haya una voluntad coincidente de las dos cámaras, no va a haber norma, no va a haber ley. O sea que podríamos llegar a tener una ley, por ejemplo, ¿no?, que tenga de los artículos 1 a 5 de la originaria, pero del 6 y 7 no, y el 8 y el 9 sí. O sea que cabe esa posibilidad también, que logren... Y cabe la posibilidad de que no haya ley, porque esto todavía es un proyecto, no está sancionada. Que puedan lograr la mayoría necesaria para algunos artículos aprobar o rechazarlas, y para otros artículos o capítulos que no logren esa mayoría y que por lo tanto eso no quede dentro de la ley, del proyecto, digamos, sancionado y convertido en ley. Tal cual. Que, vuelvo a decir la misma expresión, va a ser un embolleré. Y nos queda... Complicado, claro que sí. Y otra consulta más. Pero ¿sabe qué pasa, Liliana? Permítame y discúlpeme la interrupción. No, por favor. Así funciona la democracia.
Nosotros estamos acostumbrados. Antes, cuando el Congreso aprobaba todo lo que mandaba el Ejecutivo, ¿qué decía la ciudadanía? Decía, el Congreso es una escribanía, ¿se acuerda usted? Sí, así es. Cuando el Congreso aprobaba a libro cerrado todo lo que mandaba un presidente, no importa de qué momento ni de qué partido político, criticábamos al Congreso. Y decíamos que era una escribanía, que ahí lo único que hacen es levantar la mano, que no trabajan. Bueno, ahora que están funcionando las instituciones porque el gobierno está en minoría en las dos cámaras y porque propone leyes que son inaceptables para la mayoría de los diputados y senadores, porque empecemos por decir la verdad, la propuesta original del gobierno era absolutamente inaceptable por el 80% de los diputados y senadores, ¿no es cierto? Entonces, ahora que ocurre eso, no nos asustemos, es entretenido, está bien, funciona la democracia, Totalmente. Hay consenso, hay negociación, hay diálogo. Esto es lo que busca la Constitución Nacional. Totalmente. Es complicado, sí, es complicado, porque hay que estar estudiando si fue por la mayoría simple, si fue por los 2/3, si va, si vuelve la ley, pero estos son las instituciones. Totalmente de acuerdo, doctor Manili, ¿Sí? Totalmente de acuerdo. La verdad, yo estoy sin dormir porque seguí absolutamente toda la sesión, hasta incluso estando al aire ayer, porque íbamos transmitiendo las distintas intervenciones y a la par, bueno, logrando algunas entrevistas, como la de un diputado nacional que estuvo en el grupo de los diputados nacionales que fueron gaseados por las fuerzas de seguridad federales ayer, pero estuve siguiendo y durante toda la noche y madrugada, así que de corrido hasta que terminó la sesión, porque me parece sumamente importante el funcionamiento de las instituciones y esto es justamente el funcionamiento de las instituciones de la República y en este caso un poder como el Congreso, que tiene que ser en donde se debaten y en donde se sancionan las leyes y no en el Ejecutivo. En usted lo dijo también tan claramente, ¿no? Lo señaló muy claramente. El gobierno tuvo que aprender al ejercicio democrático, a ceder en la negociación con los legisladores para lograr que la ley salga, ¿no? Y sea aprobada. Tuvo que aceptar modificaciones, ¿no? Bueno. Sí, pasamos de una acusación de que el Congreso era un nido de ratas a tener que negociar artículo por artículo de una ley. A ver, no se olvide de dónde venimos. Venimos de un decreto de necesidad y urgencia, vigente, absurdo, ridículo, con 350 artículos, donde el presidente pretendió cambiar toda la legislación argentina en un día. Después de eso mandó un proyecto de ley de bases mucho más severo que este, y cuando vio que no se lo aprobaban en particular o que algunos artículos se lo bochaban, lo retiró. ¿Ustedes se acuerdan de esto, no? Totalmente. Al primer proyecto de ley de bases, el Congreso lo había aprobado en general, y cuando sí, empezaron a debatirlo en particular y el presidente vio que le sacaban o le modificaban algunos artículos, retiró el proyecto de ley. Es decir, el capricho de decir, si no me lo aprobás tal como yo lo mando, ya no te lo presento. Eso fue en la sesión... eso fue en la sesión del 6 de febrero y estando el presidente en su primer viaje que hizo al exterior, ni bien asumió, en Israel, y que después se fue al Vaticano, a Roma, y estando en Israel fue que dio la orden que el proyecto sea retirado porque lo estaban masacrando, no sé qué término fue el que utilizó. Pero ahora en lo que tanto trabajó Senado, porque la verdad que en Senado se tomaron más tiempo, fueron consultados entre ellos usted, distintos referentes en distintas materias, lograron incorporar modificaciones, pero ahora resulta que, bueno, el jefe de gabinete, el ex ministro del Interior, Francos, hoy se dirigió al Congreso y estuvo reunidos con los bloques denominados, entre comillas, dialoguistas, ¿no? ¿Qué pasa si todo lo que se negoció y lo que el gobierno cedió para que se apruebe la ley como salió, y ahora en diputados resulta que dicen, no, esto, no queremos, y queremos que aprueben tal cual salió acá de diputados? Está perfecto, así es, así funciona.
La democracia es el juego de las mayorías y la democracia se basa en consensos. Si hay consenso para una cosa y no para otra, eso es lo que tiene que llegar a ser ley. Está perfecto. Bueno, aunque hayan hecho trabajar y sesionar 22 horas de esa manera al Senado. Bueno, pero para eso están los diputados y los senadores. El día de mañana puede ocurrir al revés. Es decir, el Senado sanciona un proyecto, diputados lo modifica, no hay problema. No hay problema. Bueno. Acá una postilla, ¿no es cierto? Los gobiernos generalmente entran sus proyectos de ley por la Cámara donde creen que están más fuertes. ¿Para qué? Para esto que está pasando hoy. Que si la segunda, es decir, la Cámara Revisora, en este caso el Senado, le introduce cambios, ¿no es cierto? Diputados con una sola votación y con una mayoría simple, a menos que el Senado haya llegado a los 2/3, con una mayoría simple puede imponer su... Mientras se estaba tratando en Senado, emitió otro DNU declarando la emergencia en trenes, ¿no? En el sistema de transportes de trenes. Otra vez utilizando una herramienta legislativa como es el decreto de necesidad y urgencia, doctor Manili. Bueno, mire, este es un cliché, nosotros ya lo vimos en la década del 90, ¿no es cierto? Primero desfinancio a una determinada actividad, en este caso los trenes, entran en crisis, pasan accidentes como el que pasó en la estación Palermo hace 2 semanas, luego declaro una emergencia y luego lo privatizo. Esto es así, es un íter, ¿no es cierto? Empezamos con esto, seguimos con lo otro y después lo privatizo. La voluntad del gobierno obviamente es privatizar todo lo que pueda. Bueno, están haciendo el caminito para eso, pero para obtener la privatización van a tener que tener una ley que lo habilite, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la pregunta, ¿cuál es el trámite justamente de este DNU declarando la emergencia en el sistema de trenes? No, por ahora es un aviso nada más, por ahora es simplemente intervenir en la Pero debe pasar por el Congreso de este DNU. Pero luego va a tener que pasar por el Congreso desde ya. ¿Y lo que se vio y vivió afuera, doctor Manili? Preferiría no opinar sobre eso, yo soy jurista y me parece que eso ya es más sociológico, político. Lo que me pareció una barbaridad fueron las manifestaciones de la ministra Bullrich cuando dijo que esto era un golpe de Estado. De hablar de un golpe de Estado cuando la gente está manifestando, aunque lo hagan de mala manera, me parece una barbaridad. Bueno, ayer se habló de golpe de Estado, de terrorismo. El presidente dijo de que de la Casa Rosada lo van a sacar muerto. Ese tipo de mensaje que desde el propio gobierno se trató de instalar durante toda la jornada. Sí, me parece que el gobierno es el primero que debe pacificar, que debe armonizar, que debe llamar a la reflexión. Entonces, acusar de golpe de Estado a manifestantes, que puede haber, por supuesto, 5 o 10 locos enardecidos, o puede haber infiltrados, o puede haber gente que reaccione por el exceso de represión, puede haber de todo ahí en la calle, pero hablar de golpe de Estado a esta altura de los 40 años de democracia que tenemos en la Argentina, por favor, me parece muy poco serio y me parece provocador, ¿no es cierto? ¿Cuál es la síntesis, antes de despedirlo, de todo lo que estuvimos hablando y de la jornada de ayer? Mi síntesis sería: esto fue un triunfo de la democracia. Poco a poco el gobierno se está democratizando, aunque no les guste. Empezaron tratando de imponer, empezaron tratando mal al Congreso, como si fuera un nido de ratas. Asumió su mandato este presidente de espaldas al Congreso, ¿se acuerda usted? Hablándole Sí. a la gente y no a los legisladores. Y bueno, ahora tuvo que negociar con eso que él mismo llamaba la casta, ahora tuvo que negociar para poder sacar una ley. La ley le da al gobierno todas las herramientas que el gobierno quería. Así que ahora queda en manos del gobierno el tema. Si les va bien, es mérito de ellos. Si les va mal, es culpa de ellos. No van a poder decir que el gobierno no les dio las herramientas. Perdón, que el Congreso no les dio las herramientas. Doctor Pablo Manili, un placer, como siempre, dialogar con usted. Muchísimas gracias.
Igualmente, Liliana, hasta luego. Buenas noches. El constitucionalista, doctor en Derecho, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, autor de numerosos libros, docente universitario también. Creo que la síntesis ha sido muy concreta, ¿no? Triunfó la democracia y el gobierno se está democratizando.